Oyentes, amigos de Cultural Celestial Estéreo, bienvenidos una vez más al programa Conociendo al Dios de la Biblia. El día de hoy tenemos la presencia ya de nuestro pastor allá en Colombia. Él pertenece a la iglesia pentecostal. Hablamos de un gran ministro, bendito sea el Señor, un pastor joven como es Joaquín Cardoso. Antes de presentarlo a él, de ponerlo en cámara, nosotros queremos enviar nuestro saludo para nuestro hermano Elba allá en Las Palmas de Gran Canaria, para nuestro hermano Cerrato en Colombia, para el pastor Carlos Hoyo. Muchísimas gracias al pastor Daniel Barroso, al pastor Stalin Vega, a nuestros hermanos que retransmiten allá en los Estados Unidos a Radio Oasis 1210, al pastor Freddy de la S, a nuestro hermano John Hernández allá en Guatemala, pastor que estuvo aquí en esta radio. Muchísimas gracias a nuestra hermana Angie Agudelo, al pastor Andrés Chari en Las Vegas, Estados Unidos. Muchísimas gracias al pastor Henry Casarán. Qué alegría, me dice hermano Fulton, verlo a los tiempos. Bendito sea el Señor. Al pastor Ángel de la Iglesia Internacional en Alemania. Muchísimas gracias a todos nuestros hermanos que se siguen ya congregando a este programa Conociendo al Dios de la Biblia. Hoy tenemos un tema muy importante. Si Jesús no es Dios, ¿por qué recibió adoración? Entonces vamos a pasarlo a nuestro pastor. Muy buenas tardes, mi querido ministro. Dios me lo bendiga grandemente. Amén, amén. Hermano Fulton Fabián, el Señor Jesucristo le bendiga a usted, a su familia y por supuesto a todos los que están escuchando y viendo aquí por Cultural Estéreos. Así, mi hermano, en verdad de que nos llena de satisfacción saber de que la sintonía es total y completa allí en Colombia, en Rumanía. Regálanos una oración, mi querido ministro, para que Dios lo use grandemente y toque el corazón de los oyentes y de los televidentes. Dios me lo bendiga. Amén, amén. Vamos a orar todos en el nombre admirable de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Oremos dándole gracias a nuestro Señor por esta oportunidad y por supuesto para que el Señor sea hablándonos de una manera muy, muy especial. Señor Dios Todopoderoso, tú eres Dios grande, fuerte, temible. Agradecemos, Señor Jesús, esta hermosa oportunidad que nos concedes de poder predicar, enseñar tu palabra, Señor, a través de esta radio Cultura Celestial Estéreo y a través, Señor amado, de todos esos medios digitales. Sabemos, Señor, que estas son herramientas que tú has permitido con la finalidad de que muchas personas lleguen al conocimiento de la verdad. Y agradecemos, Señor, por usar este medio para el mismo. Gracias, Señor. Permítenos predicar, enseñar tu palabra de una manera muy, pero muy especial. Y ayúdanos, Señor, a que todos y cada uno de los oyentes y, por supuesto, todas las personas que nos ven puedan comprender, Señor, un poco más acerca del Dios de la Biblia, cuyo nombre es Jesucristo. Gracias te damos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén, amén. Bueno, mi hermano, vamos a lo que vamos. Vamos a ver qué es lo que Dios le ha dado. Es un bonito tema. La verdad es que hay muchas personas que al Señor Jesucristo, al Dios Todopoderoso, lo tienen en segundo plano, en tercer plano, pero ahora vamos a ver quién es el verdadero Dios. Adelante, hermano. Amén, amén. Muchísimas gracias, hermano Fulton, por la oportunidad. Y bien, quisiera que nos acompañaran, si son tan amables, al Evangelio según San Mateo, capítulo 28, versículos 16 y 17. Dice la escritura en el nombre de Jesús: pero los 11 discípulos fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Versículo 17. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Así que vamos a traer ese pensamiento de la palabra de Dios a través de unos textos bíblicos que nos van a ayudar. Y he titulado esta enseñanza: si Jesús no es Dios, ¿por qué recibió adoración? El versículo 16 comienza diciendo: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. En otras palabras, los discípulos obedecen la ordenancia del Señor Jesús. Pero es allí en el versículo 17 donde nos vamos a centrar un poco, cuando dice: y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaron. Así que vemos a través de la palabra de Dios que solo el Señor, Dios creador de los cielos y de la tierra, es el único que recibe y merece toda la adoración. Vemos un caso particular en el libro de los Hechos, capítulo 10, versículo 25 y 26. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies, lo adoró. Mas Pedro le levantó diciendo: levántate, pues yo mismo también soy hombre. En este caso, todos conocemos esta historia en el libro de los Hechos y el capítulo 10, cuando un ángel aparece a Cornelio y le dice: llama a un hombre llamado Simón, que tiene por sobrenombre Pedro, que está en la casa de un hombre llamado Simón el Curtidor. El hombre inmediatamente manda a algunos hombres allí para que busquen a Simón Pedro. Simón Pedro, dudando un poco
con relación a esto, el Señor tiene que mostrarle a través de una visión que lo que Él limpió no se puede llamar común o inmundo. Y es en ese momento cuando Pedro se dirige el día siguiente a casa de Cornelio. Pero lo interesante del asunto es que cuando Cornelio ve a Simón Pedro, tan pronto lo ve, se postra para adorarlo. Pero Pedro hace algo particular y le dice, levántate, pues yo mismo también soy hombre. En otras palabras, Simón Pedro tenía el conocimiento pleno y sabía que el único ser que merece la honra, la gloria, la exaltación y la alabanza es el único Dios verdadero. Pero no solamente vemos en este caso cuando Cornelio intenta adorar a Simón Pedro, sino que también vemos en el libro de Apocalipsis y el capítulo 19, versículos 9 y 10, cuando el ángel le está mostrando todas estas cosas a Juan el anciano. El versículo 9 nos dice, y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas cosas son palabras verdaderas de Dios. Versículo 10, yo me postré a sus pies para adorarlo. Y él me dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios. En otras palabras, vemos que tanto los hombres como los ángeles inclinaron su adoración a Dios y no hacia ellos mismos. En el caso de Cornelio, Pedro no admitió la adoración, el ángel no dirigió la adoración que Juan quiso hacerle a él, sino que él transmite ese mensaje y le dice, no, a mí no me adores, pues yo soy consiervo tuyo, adora a Dios. Así que vemos en estos dos casos particulares y podemos entender, y quiero ser reiterativo en esto, que el único ser que merece la adoración es Dios. Vemos en Apocalipsis capítulo 15, versículo 3 y 4. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Comienza diciendo, ¿quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Habla de un Señor, habla de un nombre y habla que solo Él es santo. Es interesante ver esto, hermanos, ¿sabe? Porque la Biblia nos dice en el libro de Isaías, capítulo 42, versículo 8, que Dios no comparte su gloria con absolutamente nadie. Dios no comparte su gloria con el hombre, Dios no comparte su gloria con los ángeles, Dios no comparte su gloria con nadie. Isaías 42, 8, yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a esculturas. Vemos también en Isaías 48, 11 y 12, por mí, por amor de mí mismo lo haré, para que no sea mancillado mi nombre, y mi honra no la daré a otro. Vemos aquí claramente que Dios no comparte ni su alabanza ni su gloria con nadie. Él solo reclama la gloria, la honra, el honor, el reconocimiento, la sabiduría, la exaltación solo a Él. El versículo 12 nos da unas pautas y dice, óyeme Jacob y tú Israel, a quien llamé yo mismo, yo el primero y también el postrero. Y aquí vemos algo. En Isaías 48, 11 y 12 nos dice que Jehová es el primero, pero que también Jehová es el postrero. Pero si vamos al libro de Apocalipsis, capítulo 1, versículo 7, dice la escritura, he aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Añade, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último, el que es y que era, y el que ha de venir, el Dios todopoderoso, es decir, el omnipotente. Si Jehová fuese diferente a Jesús, entonces aquí tendríamos un conflicto, porque el Antiguo Testamento nos dice que Él es el primero, pero que también Él es el postrero. Pero el Nuevo Testamento nos ratifica, nos afirma que Jesús dice, yo soy el primero, pero también soy el postrero. Así que podemos ver aquí que el Señor Jesús no es la segunda persona de una trinidad o de una deidad. Él se autoproclamó el primero, pero también el postrero. Es decir, Él tiene la potestad para decir estas palabras. Pues la escritura dice, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Así que el Señor Jesús, como primero y postrero, también añade, yo soy el Dios todopoderoso. Ahora, no pueden existir dos dioses todopoderosos. Vemos en el libro de Génesis capítulo 17:1, cuando el Señor se aparece a Abraham y le dice, anda delante de mí y sé perfecto. Pero antes de esas palabras, le dice, yo soy el Dios omnipotente, es decir, el todopoderoso. Así que no pueden existir dos dioses todopoderosos. Pero continuemos. Solo Dios merece ser adorado. Él
lo habló, Él lo afirmó y así lo determina su palabra. Isaías 43:7 nos dice, todos los llamados de mi nombre, para la gloria mía, dijo el Señor, los he, número 1, creado, número 2, formado y número 3, los hice. Todos los seres humanos fuimos creados y formados para la gloria y para la honra de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. La cuestión es que muchas personas han desviado de esta verdad y han dado su gloria y la honra a esculturas o imágenes e incluso a hombres y mujeres. Pero todos nosotros deberíamos estar adorando y glorificando y exaltando el santo nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Isaías 43:21 dice, este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará. Dios demanda de nosotros que le adoremos, que le exaltemos y que le reconozcamos. Pero también vemos en el Nuevo Testamento, en la carta a los Efesios, capítulo 1, versículo 4 al 7, dice la Biblia, ya hablando de la iglesia, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, según el puro afecto de su voluntad. Escuche esto, para la alabanza de la gloria de su gracia. Todo lo anterior ocurre por un solo propósito, o para un solo propósito, para la alabanza y para la gloria de su gracia, o para la gloria de nuestro Dios. Es interesante ver esto, hermanos, ya que la Biblia nos muestra algunos textos bíblicos y pudiéramos mencionar de muchas personas que tanto en el Antiguo y Nuevo Testamento adoraron al Señor, pero quiero dejarles algunos ejemplos. ¿Quiénes adoraron a Dios? Abel le adoró, Génesis 4:4. Abraham le adoró, Isaac le adoró, Génesis 26:24 al 25. Jacob le adoró, Génesis 35:7. José le adoró, Moisés le adoró, Deuteronomios 32:1 al 47. Ana le adoró, Samuel le adoró, primer libro de Samuel 2:1 al 11. Pero no solamente Samuel, sino que vemos que también Elías le adoró, primer libro de los Reyes 18:36 al 39. Isaías le adoró, Isaías 1:8. Débora le adoró, Jueces 5:1-31. Nehemías le adoró, Nehemías 9:6. Salomón le adoró, primer libro de los Reyes 8:22 al 23. Los profetas le adoraron, Gedeón le adoró, Jueces 6:24. Ezequías le adoró, segundo libro de los Reyes 19:15 al 19. Josías le adoró, segundo libro de Crónicas 35:1 al 19. Obed Edom le adoró, segundo libro de Samuel 6:11. María le adoró, Lucas 1:45 al 55. El hombre ciego de nacimiento le adoró, Juan 9:35 al 38. Y muchos más que le reconocemos como el único Dios absoluto. Pero aquí surge la pregunta, si Jesús no es Dios, ¿por qué recibió adoración? Vemos allí en el texto de Mateo capítulo 28, versículo 17. Dice que cuando le vieron, le adoraron. Y él, siendo Dios manifestado en carne, como dice la escritura, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. Bendito por los siglos. Amén. E indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Él, cuando lo estaban adorando, allí los discípulos, él permitió y dijo, aquí estoy recibiendo la adoración. Pues si no fuera Jesús Dios, entonces definitivamente hubiera dicho, no, no me adoren a mí, sino que adoren a Dios. Si fuera distinto, tal como lo hizo Pedro y tal como lo hizo el ángel. Pero como Jesús es Dios, por tal motivo, él recibió la adoración y no condujo esa adoración a nadie, pues él mismo es Dios. Jesús es el camino, Jesús es la verdad y Jesús es la vida. Y él mismo añade, nadie viene al Padre, dijo el Señor, sino por mí. Si Jesús fuese diferente a Dios, hubiese dicho, no, nadie va al Padre. Pero él nunca dijo eso, él dijo, nadie viene al Padre. Pero vemos también otro ejemplo muy hermoso. Lo encontramos en el primer libro de Crónicas, capítulo 29, versículos 10 y 13. Dice la escritura, hablando de David, adorando y exaltando al Señor, le dice, tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todo. No dice, y ellos son excelsos sobre todo. No, dice, y tú
eres excelso sobre todos. Pero si pudiéramos hablar un poco acerca de eso, vemos también en el libro o la carta a los Efesios, cuando dice la escritura que aquel que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Pero vemos en el Antiguo Testamento que dice la Biblia que solo tú, Jehová, eres excelso. Pero también en Efesios capítulo 4, versículo 4 al 12, podemos encontrar esos textos maravillosos ratificando que el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Pero continúa diciendo la escritura, las riquezas y la gloria proceden de ti. Y tú, no ustedes, tú dominas sobre todo. En tu mano, no en sus manos, está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre. No solamente vemos el caso de todos estos personajes anteriormente dichos, sino que también vemos el caso de Daniel. El libro del profeta Daniel, capítulo 2, versículos 20 al 23. Dice la Biblia, y Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo. Y recuerda usted que Daniel fue el que dijo en el capítulo 2, versículo 28, porque hay un Dios en los cielos que revela los secretos y los misterios de todos los hombres. Si Daniel hubiese dicho, no, es que hay 2 dioses en el cielo, hay 3 dioses en el cielo, hay 4 dioses en el cielo, ya la cuestión sería diferente. Pero Daniel, por la inspiración del Espíritu de Dios, dice, pero hay un Dios en el cielo, el cual merece la gloria, la honra, la riqueza, la sabiduría, la salvación, el honor y todo lo maravilloso que le podamos decir que salga y brote de nuestro corazón y de nuestros labios. Pero vemos también en el Nuevo Testamento, no solamente encontramos el texto de Mateo 28, 17, que cuando ellos le vieron, la adoraron, sino que también encontramos en Mateo 14, 32 al 33, que nos dice, y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron. Escuche esto. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. Y aquí quiero abrir paréntesis por un minuto tal vez. La gente a veces se cohíbe y dice, pero solamente puedo adorar a Dios en el templo. No, el Señor dijo, ni en este lugar, ni en Jerusalén, sino que el Padre busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Cuando el Señor entró o subió a la barca, los vientos y el mar se calmaron. Y quiero decirle que la naturaleza conoce a su creador y sabe quién fue la que lo fue. Así que el viento, el mar, todo se calmó y estos hombres, al ver estas grandes maravillas, dijeron, verdaderamente este hombre es el Hijo de Dios, este hombre es poderoso y es diferente, porque ellos como judíos tenían conocimiento y sabían de que todas las cosas creadas, visibles o invisibles, todas fueron hechas por nuestro Señor y Dios, y Él tiene dominio y control sobre todas las cosas. Pero no solo eso, sino que con eso también quiero invitarle para que usted, amado hermano, amado amigo que nos está escuchando en este momento y que nos está viendo, invitarle a que adore al Señor Jesús, así como lo hicieron los discípulos allí en una barca en medio del mar. No interesa en qué lugar usted esté. Si usted tiene la posibilidad y usted está en medio de su trabajo y tiene un espacio, levante sus manos, cierre sus ojos y dígale, Señor Jesús, solo tú eres Dios, solo tú eres maravilloso, solo tú eres grande, solo tú eres poderoso. Vemos estos hombres que lo adoraron en ese lugar. ¿Cuánto más nosotros podemos adorarlo estando cocinando? Tal vez las hermanas, podemos adorarlo estando en nuestro trabajo, podemos adorarlo cuando vamos de camino hacia otro pueblo, hacia otra ciudad, podemos adorarlo en la iglesia, por supuesto, podemos adorarlo en la casa, podemos adorarlo mientras estamos acostados al lado de nuestra esposa, viendo a nuestros hijos. Es decir, podemos adorar al Señor Jesús en todo tiempo. Dice también la palabra de Dios en Lucas capítulo 24, versículos 50 al 53. Más exactamente, el versículo 51 dice, y aconteció que bendiciéndolos se apartó de ellos y
fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo. Así que vemos el ejemplo de los discípulos, vemos el ejemplo también del apóstol Pablo en la primera carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 17, que dice: por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Pero si vamos un poco más allá, allí mismo en la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 6, versículo 3 al 16, dice la escritura: te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. Quiero resaltar esta expresión: y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores. Pablo no se está refiriendo en este texto a través de una alabanza y reconocimiento al Señor Jesús, no a un Dios diferente a él, pues dice: el solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores. Y no podemos encontrar en la Biblia dos reyes de reyes ni dos señores de señores. Un solo Rey de reyes menciona la Biblia, cuyo nombre es Jesús. Este texto pudiéramos enlazarlo con Apocalipsis capítulo 19, versículo 16, que dice que tenía un cinto escrito que llegaba, atravesaba su pecho y su muslo, y en ese cinto decía: Rey de reyes y Señor de señores. Y este texto del capítulo 19 del libro de Apocalipsis, sin duda alguna, se está refiriendo a nuestro Señor Jesucristo. Pero ahora bien, no solamente los profetas, los hermanos del Antiguo Testamento adoraron al Señor Jesús, sino que también vemos a los hermanos del Nuevo Testamento y a las personas del Nuevo Testamento también lo adoraron. Así que aquí podemos encontrar algo precioso. Tanto los del Antiguo como el Nuevo Testamento adoraron a Dios. Aquellos adoraron al Dios omnipotente, al Señor todopoderoso, cuyo nombre era Adonai, o el Señor. En el Nuevo Testamento se revela el Señor como Jesús, nombre que es sobre todo nombre, y los discípulos la adoraron, y también el apóstol Pablo. Pero no solamente ellos la adoraron, sino que también dice la escritura que los 4 seres vivientes y los 24 ancianos le adoraron. Apocalipsis capítulo 4, versículo 8 al 11 dice: y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban, escuche bien, día y noche de decir: santo, santo, santo es el Señor, Dios todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Vemos en este texto bíblico la expresión: santo, santo, santo es el Señor, Dios todopoderoso. Y como lo hablé anteriormente, Apocalipsis 1:8 dice: yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el que es y que era y el que ha de venir, el Dios todopoderoso. Así que los 4 seres vivientes estaban adorando al único Dios verdadero, y a ese Dios llamado Jesús le estaban diciendo: santo, santo, santo es el Señor, Dios todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Pero el versículo 9 nos dice aún algo más maravilloso: y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono. Abro paréntesis: hay uno sentado en el trono. No hay ni 2, no hay 3, no hay 4 tronos allí. Está uno sentado en el trono, aquel que vive por todos los siglos de los siglos. Versículo 10: los 24 ancianos entonces se postran delante del que está sentado en el trono, pero también ahora, y adoran. ¿A quién? Al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Y surgirá la pregunta: bueno, pero aquí no se refiere a Jesús, porque Jesús no creó nada. Pues la Biblia no dice así. La Biblia nos deja saber en Juan capítulo 1, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios.
Ese era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas o fueron creadas. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz de las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamó Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por medio de él, no en él, sino por medio de él. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibimos, los que hemos creído en ese nombre poderoso, santo, nombre sobre todo nombre, nos ha dado potestad, es decir, autoridad, derecho de ser llamados hijos de Dios. Así que yo de usted me alegraría de que ahora tenemos a este Dios creador y todopoderoso. Así que los 24 ancianos se estaban refiriendo a este Dios de la Biblia, cuyo nombre es Jesús, el cual también es el creador de todas las cosas. Pero no solo vemos eso, sino que las personas o los hermanos y profetas del Antiguo Testamento y los del Nuevo Testamento le adoraron. Ahora vemos que los 4 seres vivientes le adoraron, los 24 ancianos le adoraron, los ángeles le adoraron y todo lo creado le adoró. Apocalipsis y el capítulo 7, versículos 9 al 17, podemos ver esta expresión. Apocalipsis 5, 8 al 14 también lo podemos notar, pero quiero leerles un poco. El versículo 8 dice, y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Aquí podemos notar que estos se postraron delante del Cordero. Juan el Bautista dijo, he aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Entonces podemos notar que este Cordero se refiere a nuestro Señor Jesús. Y dice la Biblia en el versículo 9, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado. Y todos aquí sabemos quién fue inmolado, nuestro Señor Jesús. Y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono. Vuelvo a ser reiterativo en esto. No dice los tronos, dice alrededor del trono. Número 1, tenemos a los seres vivientes. Número 2, tenemos a los 24 ancianos. Y número 3, tenemos a los ángeles alrededor del trono y los seres vivientes y los ancianos. Y su número era millones de millones, que decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Número 4, y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria, el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían, amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos, cuyo nombre es Jesús. Pues la Biblia nos deja saber que delante del Señor Jesús se doblará toda rodilla de los que están arriba en los cielos, abajo en la tierra y debajo de los mares y debajo de la tierra. Y todos confesarán que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Así que quiero invitarle a través de estos medios que usted no dude en adorar al Señor Jesús. Por favor, todo esto nos demuestra que el Señor Jesucristo es Dios soberano y que tiene control sobre todas las cosas. La Biblia está llena de textos bíblicos tan preciosos, tan maravillosos, que nos ratifican que Jesús es Dios. Y con esto quiero pedirle encarecidamente que no dude cuando usted se postre a adorar, cuando usted levante las manos. No esté diciendo, bueno, ¿a quién oro? Tal vez al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. No, usted ore al Dios de la Biblia, cuyo nombre es Jesucristo. Pues la Biblia dice en Jeremías 10:10, mas Jehová es el Dios verdadero,
eres el Rey vivo, Él es el Dios Todopoderoso. Pero la primera carta del apóstol Juan, capítulo 5, versículo 19, comienza diciendo, y sabemos que somos de Dios. Pero surge la pregunta, ¿cómo sabemos que somos de Dios y no estamos bajo el maligno? Pues sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno, porque el Hijo de Dios ha venido para darnos entendimiento y para revelarnos o para mostrarnos al Dios verdadero. Y estamos en su Hijo, Jesucristo. Este es el Dios verdadero y la vida eterna. Hijitos, guardaos de los ídolos. Versículo 21. Y recuerde usted que creer o adorar a más de un Dios se convierte en idolatría. Mis saludos para todos, que el Señor Jesucristo les bendiga. Espero haya sido de provecho para todos ustedes. Y adelante en el nombre de Jesús. Reitero, no dude nunca en su corazón en adorar a Jesús y reconocerlo a Él como el único Dios verdadero. Bendiciones en el nombre de Jesús. Tenemos preguntas, mi querido ministro. Si la antigüedad, el pueblo del Señor, usted ha hablado de que adoraban a un solo Dios, entonces, ¿por qué existen tantas doctrinas falsas, mi querido ministro, hoy en la actualidad? ¿Por qué existen tantas doctrinas falsas poniéndole al Señor Jesucristo como una tercera persona, ministro? Amén. Bien, podemos ver en el Antiguo Testamento, recuerda usted que el Señor llamó a Abraham y le dice, sal de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Antes de el Señor llamar a Abraham, algunos han dicho que ya había tenido un contacto con Taré, su padre. Y recuerde que en el lugar donde ellos se encontraban era un lugar de idolatría. El Señor tuvo que sacar a Abraham de allí y ahora el hombre vivía amparado por promesas en la dispensación de las promesas, precisamente para mostrarle a todos los seres humanos esta cualidad de Dios, la cual es única. Alguien dijo que la huella de Dios está en el alma de todos los hombres, pero algunos tal vez, el enemigo, pienso, que se han encargado un poco de distorsionar lo que es la doctrina bíblica, porque si algunos dicen, bueno, vemos al Padre, vemos al Hijo, vemos al Espíritu Santo, y dicen, son tres personas distintas, pero un Dios verdadero. Pero si yo le preguntara a algunos de ustedes o las personas que nos están viendo, ¿cuántos diablos hay? Entonces usted dirá, no, el diablo es uno. Pero Apocalipsis capítulo 20, versículo 1 y 2 nos dice, vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena de la mano y prendió al dragón, número 1, la serpiente antigua, número 2, que es el diablo y es Satanás. Es decir, aquí vemos cuatro expresiones. La primera es el dragón, la segunda es la serpiente, la tercera es el diablo y la cuarta es Satanás. Pero todas las personas, si usted le pregunta quién o cuántos diablos hay, simplemente le va a decir hay un diablo. Pero dudan en que Dios sea uno. De hecho, Santiago capítulo 2, versículo 19 nos dice, tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Es decir, que el enemigo ha tratado de distorsionar la doctrina del mensaje bíblico, el mensaje apostólico, con la finalidad de que el hombre crea en 2, 3, 4, 5 y muchos más dioses. Es por ello que Dios tomó a Abraham, de él Isaac, de él Jacob, de él los 12 patriarcas y posteriormente Moisés, Josué y todos los profetas, y cada uno de ellos proclamaron que hay un solo Dios, pues ellos no conocieron más Dios que uno. Y tampoco Dios hay algo que no conoce, aunque Él es omnisciente y lo conoce todo, lo sabe todo. Dice la Escritura en el libro de Isaías, no conozco a otro Dios, no conozco a otro Salvador. O sea que esto no es de ahora. Definitivamente, la creencia en diferentes dioses no proviene de ahora, eso viene desde la antigüedad. Precisamente como lo mencionaba, muchos pueblos comenzaron a adorar imágenes. La escritura dice que el hombre va al campo, corta un árbol, lo talla, luego que lo talla, entonces con el resto enciende el fuego, se calienta un poco, pone ya la figura de hombre tallada sobre la pared y posteriormente lo adora. Pero surge la pregunta, ¿quién tiene más vida? ¿El hombre que fue al campo, cortó el árbol o el árbol cortado? A ver, ministro, sí, en verdad, eso es lo que usted está manifestando, es claro, porque ya tenemos por aquí muchas llamadas, muchos escritos que nos están diciendo, bueno, correcto lo que dice el ministro, pero si nos vamos nosotros al libro de San Marcos, eso es lo que nos están escribiendo, el libro de San Marcos.
San Marcos capítulo 15, versículo 34. Sí, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ministro, ahí le dejo eso porque es lo que nos preguntan los oyentes. Amén, amén. Muchas gracias para los oyentes y para las personas que preguntan. De eso se trata. La idea es que tenemos que desaprender para aprender y es necesario estas preguntas para que las podamos resolver todos juntos. Así que agradecemos muy especial a todas las personas que preguntan y por supuesto vamos a darle una respuesta propicia a esta pregunta. ¿Por qué me has desamparado? Recuerde que la Biblia dice que el Señor no vino a condenar al hombre, sino a salvarlo, pero también dice la Escritura que Él vino a cumplir toda la ley. Si usted se remite, la persona que nos hace la pregunta, al Salmo capítulo 22, versículo 1, recuerde usted que el Antiguo Testamento es sombra del Nuevo Testamento y es una profecía que se debía cumplir. En el Salmo capítulo 22 dice la Biblia, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mí? Salvación y de las palabras y de mi clamor. Entonces, no solamente vemos la expresión de que el Señor Jesús lo dijo de esa forma, sino que tenía que cumplirse esta escritura en el libro de los Salmos, capítulo 22, versículo 1. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y si a eso le añadiéramos un poco más como para ratificar, podemos ver en el versículo 18 que dice, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Así que el Salmo 22 es escrito por David y sobre David no echaron suerte sobre su ropa, ni mucho menos sobre David se pudiera pronunciar estas palabras o decir David, no, Señor, ves que tú me desamparaste, tú me dejaste solo. No, el Señor usó los labios del rey David precisamente para pronunciar estas palabras, para que se cumpliesen en el día que el Señor estaba siendo crucificado. Así que vemos estos dos textos bíblicos y pudiéramos hablar de otros muchos más. Quiero darles otro ejemplo para que lo miremos. Está en el libro del profeta Zacarías. Vámonos un poquito hacia adelante. El libro del profeta Zacarías, capítulo 12 y el versículo 10 nos dice, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y oración, y mirarán a mí, dijo el Señor Jehová, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por un hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Pero si pudiéramos hablar también de otro texto bíblico, en este texto está hablando Jehová diciendo, y mirarán a mí, a quien traspasaron, pero todos sabemos a quien traspasaron. Era cumplimiento de la palabra de Dios que el Señor debía ser traspasado, como ya todos nosotros conocemos la historia. Pero vamos a ver otro texto bíblico que nos va a ayudar, lo vamos a encontrar en el libro del profeta Miqueas. Vamos allí, está entre los profetas menores, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás y Miqueas. Miqueas capítulo 5, versículo 1 y 2 nos dice, rodéate ahora de muros, hija de guerreros, nos han sitiado, con vara herirán en la mejilla al juez de Israel. Versículo 2, pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Aquí podemos ver también que aquel que iba a venir, le iban a herir en la mejilla, pero ese que iba a venir era el juez de Israel, y que sus salidas eran desde los días de la eternidad hasta la eternidad. En otras palabras, Él es el eterno presente. Y pudiéramos terminar con Isaías capítulo 53, que habla de los cumplimientos o de los padecimientos de nuestro Señor Jesucristo. Dice la Escritura, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Escuche este texto, versículo 5. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Angustiado él, versículo 7, y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus aspiradores, enmudeció y no abrió su boca. Es decir, que todas estas profecías fueron cumplidas en nuestro Señor Jesucristo. Amén, ministro, amén. Qué bonita respuesta. Antes de hacerle
una de las últimas preguntas. Los pastores que están en la sintonía de este programa. Y muchísimas gracias a todos aquellos que están compartiendo este programa. Compartan con sus contactos y así nos ayudan a evangelizar y a que conozcan a este Dios verdadero. Hay preguntas aquí que nos hacen, ministro, porque de eso estamos hablando el día de hoy. Si Jesús no es Dios, ¿por qué recibió la adoración? Capítulo 23, versículo 46. Dice, entonces Jesús clamando a gran voz dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y habiendo dicho esto, expiró. ¿Qué respuesta bíblica podemos darle a esto? Porque cualquier persona se puede confundir. Amén, amén. Muchísimas gracias, reitero, por las personas que están preguntando y por supuesto todos los pastores y los hermanos que están por allí conectados. Salmos capítulo 65, versículo 1 al 2 nos dice, tú oyes la alabanza en Sión, oh Dios, y a ti se pagarán los votos. Tú oyes la oración, a ti vendrá toda carne. El Señor Jesús como hombre oraba, Lucas 22, 44, y estando en agonía oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Pero como Dios, el Señor contesta las oraciones, el Señor Jesús. Juan 16, 23 nos dice, en aquel día no me preguntaréis nada, de cierto os digo, que todo cuanto pidieres al Padre en mi nombre, lo haré. Pero en cuanto a la pregunta, oró y entregó el Espíritu. El Señor Jesús como hombre oraba, pero también como Dios contestaba las oraciones. Como hombre, el Señor Jesús fue el Cordero, pero como Dios es quien perdona todos los pecados. Como hombre, el Señor Jesús era el siervo. Podemos ver en Juan 13, 4 al 5, Filipenses 2, 5 al 8, pero como Dios es el Rey de los Reyes. Como hombre murió, Juan 19, 30, pero como Dios omnipotente resucitó. Juan 2, 19, respondió Jesús y le dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Juan 29, porque aún no habían entendido la escritura que era necesario que él resucitase de los muertos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser así Señor de los muertos como de los que viven. Pero a la respuesta a la pregunta, en el libro de Eclesiastés, capítulo 12, y el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Recordemos, hermanos, que nosotros somos seres tripartitos, espíritu, alma y cuerpo. Tenemos el espíritu, que es el aliento de vida. Por eso la escritura dice que Dios es Dios de los espíritus de toda carne. Tenemos el alma, donde se guardan nuestros sentimientos y emociones, y la cual va a ser juzgada. Pero también tenemos un cuerpo, es decir, esto que nosotros vemos aquí visiblemente, ese cuerpo se va deteriorando, y ese cuerpo, el día que el Señor quite de nosotros su espíritu, que significa aliento de vida, el cuerpo se quedará y el alma dormirá, y todo esto está compuesto del ser. Así que cuando el Señor Jesús dice, en tus manos entrego mi espíritu, en su humanidad debía de entregar el espíritu, es decir, el aliento de vida. Y si el Señor en su espíritu no sale del cuerpo, le pueden poner allí unos 1000 clavos y no muere ese cuerpo, porque Dios no muere. Así que tuvo que salir de allí y él poder decir, en tus manos entrego mi espíritu. Pero para ser un poco más exactos, podemos ver en el libro de Hechos capítulo 7, versículo 59, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Escucha el versículo 59, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Eclesiastés capítulo 12, versículo 7 dice, el espíritu vuelve a Dios, quien lo dio. Y Esteban, en este capítulo 7 del libro de los Hechos, versículo 59, le está diciendo, Señor Jesús, recibe mi espíritu, reconociéndolo como el Dios de los espíritus de toda carne. Aquí el espíritu del Señor, el hálito de vida, vuelve allá al Señor Jesús. Pero claro, también en otra parte de la Biblia, también dice una cosa que quisiera yo que usted lo matizara un poquito, ministro, aprovechando la oportunidad. Estamos hablando sobre este tema. Esteban dice que vio al Señor Jesucristo y a la diestra. Quisiera que matizara un poquito esto, ministro, porque en verdad hay preguntas y hay que dilucidarla en este programa, ministro. Amén, amén. Muchísimas gracias. Bien, recordemos que según la escritura, la diestra significa poder y autoridad. Por eso los israelitas decían, tu diestra, oh Jehová, hace maravillas. Tu diestra, oh Jehová, es poderosa. Tu diestra, oh Jehová, nos ha rescatado. Tu diestra, oh Jehová, ha hecho grandes cosas.
Pero surge la pregunta, ¿será que los israelitas veían una mano derecha literal que estaba librándolos del enemigo o que estaba peleando las batallas? De ninguna manera. Los israelitas no vieron una mano derecha allí que estaba peleando por ellos. No, ellos sabían y tenían en claro y concreto esta expresión, la diestra, que significa poder o autoridad. Por eso cuando la escritura nos muestra que en el cielo hay un trono, la Biblia nunca nos dice que hay ni 2 tronos, ni 3 tronos, ni 4 tronos. Es más, la escritura nunca nos dice a la derecha o a la izquierda de Dios está uno sentado, está otro sentado. Por eso solamente se refiere a la diestra. Pero permítanme, para enfatizar en esto, para que podamos ver quiénes son los que están a la derecha y a la izquierda de Dios según las Sagradas Escrituras. Primer libro de los Reyes, capítulo 22, versículo 19. Dice la Biblia en el nombre de Jesús. Entonces él dijo, oye pues palabra de Jehová. Yo vi a Jehová sentado en su trono. Escuche esto. Yo vi a Jehová sentado en su trono y todo el ejército de los cielos estaba junto a él, a su derecha y a su izquierda. Es el único texto bíblicamente que dice que estaban delante del Señor y ese Señor en un trono, y los que estaban allí a su derecha y a su izquierda eran los ángeles que ministran y ejecutan la palabra de Dios. De resto, usted puede irse desde Génesis hasta Apocalipsis y usted nunca va a encontrar que diga derecha o izquierda. No, dice que estaba a la diestra, que a su vez significa poder y autoridad. Y en el caso de Esteban, podemos ver algo muy interesante, y es que Esteban comienza hablando del Dios de las alturas, del Dios todopoderoso. Y si usted se fija detalladamente en el discurso de Esteban, este discurso está Dios en lo más alto y comienza a traerlo desde Abraham, Isaac, Jacob, los profetas, hasta llegar a su manifestación, nuestro Señor Jesucristo. Y luego de su manifestación, comienza a llevarlo llanito hasta llegar al punto de tenerlo de vuelta arriba en lo más alto. Ese es el mensaje central de Esteban. Le está hablando de la unicidad de Dios desde el Señor de la gloria, que se le apareció a los padres, hasta cuándo se manifestó y en esa manifestación, en qué lugar está. Por eso Esteban dice, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Pues nadie más puede recibir el espíritu del aliento de vida sino Dios, pues Dios mismo es el que da el aliento de vida a todos los seres humanos, a los animales, y Él es quien tiene vida en sí mismo. Aleluya. Muchísimas gracias, ministro. La verdad es que me siento muy contento, ministro. El día de hoy he aprendido muchísimo y he recordado ciertas cosas a veces que nos hacen preguntas los oyentes. Vuelvo a decirle, ministro, muy agradecido primeramente con el Señor y con usted haber aceptado esta invitación a este programa. Si Jesús no es Dios, ¿por qué recibió adoración? Yo quisiera que nos regalara una oración. Amén, amén. Claro que sí, por supuesto. Vamos a orar. No es fácil. La Biblia dice, más el que persevera hasta el final, este será salvo. Y estamos en medio de esta carrera. Recuerde que la meta no la encontramos al principio de la carrera, a un cuarto de la carrera, a la mitad de la carrera o a 3/4. La carrera la encontramos hasta el final. Y vamos juntos, hermanos, en el nombre de Jesús, vamos a vencer. Es triste ver a hermanos que se han apartado, pero creemos que nuestro Dios es poderoso. Creemos que nuestro Dios es grande y tiene el control de todas las cosas. Y aquel que comenzó la buena obra en nosotros nos perfeccionará hasta el día de su venida. Señor Dios Todopoderoso, a ti rogamos, Señor, en esta noche y agradecemos por tu misericordia, por tu fidelidad y amor. Gracias, Señor, por este espacio, Señor Jesús, que nos permites. Pero también, Señor Jesús, te damos gracias por la vida, Señor amado, que nos has brindado. Gracias te damos, Señor, por cada hermano, Señor Jesús. Sabemos que tu palabra dice que son tiempos difíciles y que debemos de aprovechar bien el tiempo porque los días son malos. Señor, y hay muchos hermanos, lastimosamente, Señor Jesús, que el enemigo ha tratado de dañarlos, el mundo ha tratado de dañarles y aún nuestra propia concupiscencia, pero quiero decir en esta hora, hay poder en el nombre de Jesús. Hay poder en el nombre de Jesús. Toda mentira del diablo, todo lo que ofrece el mundo, simplemente es vanidad, tristeza y soledad. Recordemos, hermanos, que nuestro galardón no está en la tierra, nuestro galardón está en los cielos. Nuestra meta es celestial, nuestra meta no es terrenal. Vamos adelante, sigamos firmes, sin fluctuar, sin desmayar, hasta la meta final. Perseveremos, hermanos. Nuestro Dios pronto viene por nosotros, más temprano que tarde. El Señor Jesucristo, aleluya. Aleluya. Maranata, más temprano que tarde. Nuestro Señor Jesucristo viene por nosotros, viene por un pueblo que le espera y que le ame. Hermano, resiste, hermano, aguanta, hermano, resiste, resiste, resiste.
En el nombre poderoso de Jesús. Resiste, hermano. Vamos adelante, vamos adelante, vamos a avanzar. En el nombre precioso de Jesús. Aleluya, aleluya.